Imprudencia, defecto de carácter que va de la mano con la irresponsabilidad. Es la irreflexión hacia cualquier cosa, pasando por alto cosas importantes y básicas para sí mismo o para el prójimo, dañándose ambos. Un ejemplo de este defecto empezó cuando existía una gran paz en la vida de una persona que había nacido en cuna de oro. El protagonista era hijo de uno de los miembros de la secta más poderosa del mundo, formada por 12 familias, con una avaricia a niveles desproporcionados, teniendo y practicando conocimientos esotéricos, utilizados únicamente para beneficio propio. Ellos estaban por encima de la ley, ya que la secta tenía permiso por ellos mismos de hacer cualquier cosa, aún así, sean asuntos de tipo ilegal. Por ejemplo, cuando se topaban con un caso de ese tipo, se haría con mucha discreción, de manera profesional, lo más pulcro posible, casi como el famoso crimen perfecto. La secta se protegía entre sí. En caso de que algo llegara a salir mal, habían personas encargadas exclusivamente para mal informar y alimentar la duda y confusión a masas de gente, usando técnicas de psicología que dominaban a la perfección, para así tener cualquier situación a favor de ellos. En el área del gobierno y leyes, aún teniendo las mejores y más evidentes pruebas en contra de alguno de ellos, este selecto grupo de personas no tocaría la prisión jamás. Se le buscaría una salida jurídica. En caso de no encontrarse alguna, entonces solamente se publicaría información falsa en los periódicos y redes informativas sobre su supuesta cadena perpetua en solitario, o ejecución. Pero esto solo sería una fachada. La verdad es que andaría libre, en una supermansión, con todas las comodidades adentro, para tener que salir lo menos posible de su casa de ultralujo, esto con otra identidad oficial, siendo legal en cualquier otro país. Algo parecido al programa de los testigos protegidos que existe en los Estados Unidos, pero en el caso de ellos, era sin ningún tipo de restricción, pudiendo disfrutar de cualquier privilegio ilimitadamente. Los niños de la secta podían tener todo lo que querían cuando quisieran, esto en caso de cumplir con las reglas. Todos los padres de la secta cumplían con el hecho de que en sus casas, sus hijos casi siempre estuvieran acompañados hasta cierta edad por tutores, que eran psicólogos graduados de las mejores universidades, con las mejores calificaciones, contando con especialización en niños, con el objetivo de hacerlos ver y entender su posición. Lo principal era el respeto y obediencia hacia sus padres, ya que por el bien de la secta, los educaban para que pudieran ser aptos para poder ser herederos, manteniéndolo todo igual, sin que nada se venga abajo. Irónicamente, tener hijos mal portados era un lujo que no se podían dar. En la secta no había famosos, deseando y esforzándose constantemente para mantener su anonimato perfecto. La secta podía meterse y moverse a su antojo por todo el planeta, en el campo de los bancos, en lo político, en el petróleo, en la tecnología, en medios de comunicación, etc. Todo era felicidad, hasta que el dicho, divide y vencerás, cobró vida por sí mismo. El origen de la destrucción se debió al protagonista, que no dejaba de ser un simple ser humano, hijo adolescente de un miembro de la secta, que aparte de ser la oveja negra de la familia, sucediéndole lo que a muchas personas. Se sentía solo y vacío a pesar de tenerlo todo, un problema bastante común. Lo que no era usual, era que en el caso de él, de su salud mental, dependían y corrían peligro masas de gente, pues ya tenía un mes que no contaba con un tutor, porque se los pidió a sus padres y ellos aceptaron, y como a cualquier persona la ociosidad llegó al muchacho, buscando cómo divertirse de una manera diferente, pensando por unas horas, hasta que la idea llegó. El muchacho decidió celebrar su cumpleaños a escondidas, yéndose sin decirle a nadie, al famoso Triángulo de las Bermudas, cayendo en una imprudencia descomunal, primero porque no tenía idea de todo lo que iba a ocasionar debido a su gran idea. Segundo, él sabía perfectamente que nadie de la secta tenía permitido siquiera acercarse a algunas áreas, y esa era una de ellas, porque la secta argumentaba que esa área la dominaban y entendían en un porcentaje muy bajo. El muchacho lo hizo de todos modos, aún sabiendo que si algo le sucedía, su familia sufriría,
Por ende, el mundo pagaría platos rotos, gente civil, e inocentes. Aún así, ellos no tuvieran nada que ver, ya que esto para la secta era un ritual para el desahogo. Estas familias tenían diploma en no empatizar con nadie, en ver siempre a conveniencia propia. Les fascinaba andar por el mundo en donde dominaban y a donde fueran tenían el control de todo siempre. Cosa que esta vez no sucedió, ya que el fenómeno de las Bermudas tenía a todos los miembros de la secta más enojados y frustrados que nunca. La gran mayoría de los miembros se estaban viendo terriblemente afectados. La imprudencia de los padres fue quien dominó porque que no estuvieron al pendiente de su hijo. Esto a pesar de que muy recientemente le habían retirado al tutor. Sin saber que esto les pasaría factura muy rápido, estaban cometiendo la peor decisión de sus vidas. Las 12 familias e hijos desde su nacimiento se les incrustaba en la nuca con la intención de que no se les pudiera extirpar o destruir de algún modo un chip GPS de lo más avanzado hasta la fecha, haciendo imposible el secuestro. Por seguridad, estos aparatos eran resistentes prácticamente a todo, contando con una duración de por vida. Chips que por ahora solo ellos tenían acceso, ya que cualquier persona puede conseguir en Internet los más caros o mejores chips GPS, pero en el campo de la tecnología van sacando todo, poco a poco. Por ejemplo, cuando en el mundo, en todas las tiendas físicas y en línea, estaba saliendo el celular 3. Cuando en la realidad ya existía el 6, pero todavía no estaba disponible para el mundo. Lo realmente último y más actual, solo ellos lo tenían. Era como si estos aparatos todavía no existieran, sirviendo al defecto de carácter de la avaricia como a su Dios, por las riquezas, placeres y por sentir esa sensación de exclusividad que tanto adoraban. El problema en la secta ocurrió como una bomba. De un segundo a otro pasaron de tener la acostumbrada paz y felicidad de siempre, a sentir una frustración, sufrimiento e irritabilidad constantes a niveles extremos. Se estaban volviendo locos todos en la secta, siendo cada vez peor porque iban contrarreloj, y entre más tiempo pasara todo empeoraría. Los chips comenzaban a pillar 5 veces, indicando que un portador de la secta murió, pero estos aparatos estaban hechos para escuchar el pillido dentro de sus mentes, que por supuesto contaban con un control, con diferentes funciones, entre ellas el de no molestar, mute, tener el control del volumen, etc. El detalle era que el control no estaba funcionando. La secta estaba pasando por un infierno, que en el mundo actual sería equivalente a tener incrustados 2 celulares, uno en cada oreja con un pillido de alerta ámbar, como cuando un menor es secuestrado en los Estados Unidos, pero sin tener el control de ponerle aceptar, silenciándose, o el control del volumen, ya que se encontraba en máximo, siendo imposible detenerlo. Toda la secta se puso rápido en contacto para verse todos en persona en un solo lugar y entre todos resolver el problema, teniendo muy poco tiempo, porque de seguir así, ni siquiera iban a poder dormir, por ende la solución al problema menos llegaría. Los más poderosos del planeta ahora ni siquiera podían hacer cosas básicas como comunicarse naturalmente, tenían que comunicarse con lápiz y papel, porque el pillido seguía sin detenerse. No podían escuchar casi nada, teniendo que gritar muy fuerte para comunicarse y esforzándose mucho para escuchar, cosa que les resultaba muy agotador. Ya estando toda la secta junta, la mayoría de las familias aprovecharon para reclamar y pedir solución inmediata a los padres del hijo del miembro de la secta, ya que consideraban que por su imprudencia y la de sus padres, por no estar al tanto de su hijo, ahora todos se encontraban en ese problema. A la oveja negra se le ocurrió ir a festejar su cumpleaños al Triángulo de las Bermudas. Él se sentía seguro, por el chip y por ser quien era. El resultado fue que todos los miembros de la secta, incluyendo niños y bebés, también estaban sufriendo mucho y no dejaban de llorar. Les pillaba 5 veces, indicando que estaba muerto, e inmediatamente volvía a pillar 5 veces, indicando que estaba vivo, esto reiniciándose una y otra vez sin detenerse. La secta estaba pasando por una tortura muy parecida,
que les practican a presos en algunas cárceles inhumanas, poniendo al recluso en solitario, escuchando en volumen alto una sirena de forma constante sin poder apagarla. La élite pasó de un segundo a otro a sentir el infierno dentro de ellos. Lamentablemente, el verdadero problema no era que la secta se sintiera mal. Lo delicado es que todos ellos contaban con un botón de destrucción nuclear para emergencias, y todos ellos estaban juntos. Eso quería decir que si alguno de ellos presionaba su botón, haría estallar los de los compañeros, aún así estuvieran en desacuerdo, pudiendo muy fácilmente volver a causar otra extinción humana. Reunidos en persona trataban de pensar en soluciones, pero les era casi imposible concentrarse. El tiempo haría que cada vez más y más, la locura iba a ser quien iría tras el volante de sus mentes. Todo apuntaba a que las cosas iban a salir mal desde el principio, porque eran los mejores para controlar la mente de gente externa a ellos, pero no para tener control sobre las propias. El sabio dice que primero se domina a uno mismo para poder ayudar a los demás. La secta hacía lo opuesto, solo se enfocaba en dominar a los demás para beneficio propio. Otra cosa que indicaba que el futuro no sería bueno es que en planetas en donde quienes son los más avanzados, dominándose a sí mismos, son civilizaciones que se traen a todos con ellos, viendo por el prójimo, y viven siempre adentro del planeta, no de forma externa como lo hacen en el planeta Tierra. Lamentablemente no faltó a quien de la secta le hiciera despertar un defecto de carácter con mucha fuerza y lo dominara por completo, en este caso, el pesimismo, convenciéndose a sí mismo de que jamás iban a encontrar al muchacho perdido, por ende nunca iban a poder dejar de escuchar esa sirena. Entonces fue cuando varios defectos de carácter se unieron contra él, la imprudencia, egocentrismo y el pesimismo principalmente, entre otros, para hacerlo presionar su botón nuclear, activando los chips de todos los demás, ya que todos estaban juntos, llevándose a toda la humanidad con él. Gracias a todos, les pido de favor que si les gustó el video, o si por lo menos, más o menos les gustó, por favor regálenme su like, porque me ayudarían más de lo que se imaginan. Gracias a todos. Por The Hungry Children of the Devil.